tal? ¿Cómo están? Hoy de nuevo para compartir con ustedes la lección 43 que dice así: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. En Dios no puedes ver, la percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Entonces fíjense, en Dios no podemos ver cómo, con los ojos del cuerpo. ¿Por qué? Porque no existe percepción. Acordémonos que Dios, mente, es sin forma, no tiene forma. Entonces desde ahí no se puede ver, simplemente es un estado. Por eso siempre usamos el verbo ser o estar. Vieron que en inglés to be es el verbo ser o estar. Nosotros separamos, ¿no? Tenemos el verbo ser y la palabra y el estar. En inglés es lo mismo, to be, ser o estar. Entonces, ese ser que nos asiste es un estado mental de paz absoluta, de que como cuando hacemos esa meditación profunda, cuando ya estamos entrando en sueño nocturno, que es descanso, es descansar la mente en un lugar santo, en un lugar seguro, donde nada nos puede pasar. Entonces fíjense, cuando dice, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Entonces, ¿qué es la salvación? Es el proceso de erradicar lo que nunca fue. Es decir, que todo esto que nos pasa y que lo vemos tan real y que me van a decir, ay Marisa, sí, otra vez con que este mundo no es real, es ilusorio. Claramente, chicos, ¿saben por qué? Y esto no nos tiene que poner mal, porque quien se pone mal es el ego que le dicen, uy, con toda esta historia que me conté, ya sea buena o mala, no quiero que desaparezca. Pero no nos damos cuenta que esta historia nos lleva a lugares oscuros de nuestras vidas, o en forma cíclica, como en un hámster que entra en un círculo y donde sube en el círculo y luego baja permanentemente. ¿Por qué? Porque este mundo basado en el miedo no tiene estabilidad. Entonces queremos seguir alimentando esas ilusiones. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos demostrar que esto es una ilusión? Y vuelvo a repetir esto del sueño nocturno. Nosotros en el sueño nocturno, cuando soñamos, vemos con tanta nitidez todo lo que nos sucede, los cuerpos, las personas, las emociones, lo sentimos absolutamente. Y cuando despertamos estamos en la cama seguros, ¿verdad? Y ustedes tienen 100% seguro que esto no es un sueño. Alguien puede, como también podría confirmar, que no lo es. Pero digo, podemos por lo menos cuestionarlo. Y mi cuestionamiento tuvo sentido cuando me fui dando cuenta que a medida que iba practicando el curso, el perdón, que el perdón es entregar a la luz aquellos pensamientos que veía desde el ataque, sabiendo que ahora podía elegir de otra manera, que podía elegir pensar con la mente. Fíjense, Dios es mi fuente. Y también se podría decir, Dios es mi mente con la que pienso. Entonces, cuando yo entrego esos acontecimientos de mi vida, donde los había interpretado, había decidido vivenciar la separación. Recuerden de la página 500 que ya leímos, que yo mismo decidí qué quería experimentar. Pero bien, ahora vamos a llevar al consciente cuándo yo decidí hacer eso. ¿Cuándo decidí? ¿En qué momento sentí, por ejemplo, sentirme abandonada? Bien, cuando tomé esa decisión, más allá que me tenga que acordar el acontecimiento específico, pero ustedes fíjense, a medida que hacemos estas prácticas de introspección, preguntándole a ese maestro interno que quiero ver esto de otra manera, que se me muestre cuándo fue que tomé esa decisión, cuándo me he sentido abandonada, cuándo me he sentido sola, cuándo y para qué, para que simplemente ver
que generalmente esos acontecimientos suceden cuando somos niños, cuando no tenemos el poder o la sabiduría de poderlo ver de otra manera. Entonces creemos en ese abandono, supuesto abandono, como real. Y como no lo podemos resolver, lo vamos como pateando hacia adelante y eso se va repitiendo una y otra vez en una relación, en un trabajo. Entonces yo creo que soy libre de decidir, libre cuando he aceptado que el abandono podía ser real y que todo lo he basado en eso, en ese miedo. Entonces simplemente es esto, el abandono no puede ser amoroso, esto no viene del amor, esto viene de la separación, viene del sistema del ego. Entonces cada vez que confronto con esa emoción de abandono, que para eso simplemente hay que atravesarla, es decir, ¿y cómo hago para no sentirme abandonada? Empiezo a ir a llamar amigos, a ir a fiestas para ensordecer mi mente y no pensar más en el abandono. No, justamente es atravesarlo, es como ir a la habitación oscura para saber que no hay nada ahí. Y dice, pero eso no me va a generar, ¿no será que voy a reforzar más el abandono? No, todo lo contrario, porque como no es real no se puede sustentar. Simplemente es atravesar ese miedo y la mente, como dice Dios, es mi fuente y esa fuente me va a estar asistiendo para darme cuenta que tan solo había creado una ilusión. Y entonces cuando esa ilusión desaparece, y eso es obrar un milagro, que se desaparece, yo no hago nada. Porque muchas veces dice, bueno, ¿qué hago con el abandono? Bueno, lo experimento. ¿Y después qué? ¿Qué sucede con eso? Que simplemente uno con la mente disuelve, o el espíritu, disuelve de tal manera que cuando uno vuelve a enfrentarse a una situación parecida a las que creía vivir del abandono, eso ya no sucede. Esa misma situación me brinda una paz absoluta. Entonces cuando yo empiezo a ver que en mi mundo de relaciones, de acontecimientos, me siento con más alegría, con más paz, ese mundo que yo creía vivir ya no está. ¿Se dan cuenta por qué es ilusorio? Porque era ilusorio la forma en que yo tenía de verlo. No nos confundamos ilusorio con que todo lo que pensar que me inventé un mundo ilusorio y ahora disolverlo es que este mundo no lo voy a ver más como objetos, como mi familia. No, es que voy a ver las mismas cosas, pero ya no con los ojos del cuerpo que identificaban separación. Los voy a ver desde el amor. Y entonces ahí es ver el mundo real. El que yo veía era un mundo ilusorio en mi mente de falsas creencias. El que desaparece es la forma en que yo tenía de verlo. No el mundo, la forma. ¿Sí? Eso, quizás son palabras, pero tratemos de ver qué nos pasan con esas palabras, de qué es ilusorio. Ilusorio era la forma en que yo tenía de verlo. Eso es ilusorio. ¿Y real qué es? A la forma en que la mente me va a decir cómo verlo de verdad. Que yo no lo podía ver porque me había puesto a los ojos del abandono. Entonces con los ojos del abandono era, fulanito no me llama, mi amiga no me llama. ¿No ves? ¿No ves que yo para ella no soy importante? Mi marido no me trajo flores en el día de mi cumpleaños. ¿No ves que ella no me quiere? Otra vez tengo que dejar el trabajo, ¿no? Entonces cuando yo puedo sacarme los anteojos del abandono, ¿qué veo? Mi amiga no me llamó porque estaba de viaje. Mi marido no trajo flores porque salió tarde del trabajo, pero me trajo a la noche bombones. Y el trabajo lo tenía que dejar porque había un trabajo mucho mejor que me estaba esperando. Y simplemente tenía el trabajo que me merecía, entre comillas, cuando elegí a favor del abandono. Entonces, de esto se trata.
cuando dice, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, ahora queda claro, nunca fue, el abandono nunca fue. La percepción no tiene significado. La percepción, como la veo, separada, no tiene significado. Por más que yo experimente el abandono, y acá viene el famoso ejercicio de separación. Cuando yo me siento abandonada, ¿dónde me siento abandonada? Aquí. Cuando me experimento en la fuente, estoy unida al resto porque es todo uno, absolutamente uno. Entonces, volviendo al texto, una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Entonces, cuando hemos sanado una percepción, puedo perdonar a mi hermano. ¿Por qué perdono a mi hermano? Perdono porque lo he visto de una manera equivocada. Perdono a mi hermano por ver por lo que no era. Yo estaba viendo, perdono a mi amiga por no haberme llamado, porque estaba viendo en una falsa creencia de abandono, de escasez, de que alguien puede abandonarme, que alguien puede no ser importante para esa persona. Todas esas creencias de importancia, de abandono, cuando yo sano esa percepción, libero a mi hermano. Y entonces puedo relacionarme con mi amiga desde el lugar de amor, desde el lugar de paz. Y no con ese mote que yo le había puesto. Desde ese lugar, desde que yo creo que alguien me hizo daño. ¿Cómo puedo tener un vínculo sano? Es imposible. Entonces, cuando sano mi percepción, perdono a mi hermano. Dice, una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Que esto es lo más importante también. Pues siempre estamos tratando de perdonar al otro y sin darnos cuenta que al que tengo que primero perdonarme es a mí por haberlo visto de esa manera. Entonces me perdono, acuérdense, no es el perdón de que yo perdono a mi amiga porque soy buena. El perdón es por ver lo que no es real, por ver una ilusión. Entonces el perdón es cambiar el miedo con que yo veía esa relación por amor. Miren qué lindo. Cambiar el miedo de sentirme separada y por ende abandonada por el amor. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas en su mente. Entonces, acuérdense, el océano y las olas. Las olas no pueden estar separadas del mar o del océano, ¿verdad? Entonces, si no están separadas, todo aquello que he visto desde la separación no es real. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado. Porque lo que haces lo haces en Él, porque todo lo que piensas lo piensas con su mente. Entonces, fíjense que acá está mente con mayúsculas. Entonces, cuando nosotros podemos pensar con la mente total, con ese campo cuántico, como les he mostrado esa hoja en blanco, podemos pensar con toda esa mente. Cuando nos sentimos separados, empezamos a pensar con una mente separada. Y todas las ilusiones vienen de una mente separada. Lo que nos invita el curso a decir es, no sos esa mente separada. Nunca, nunca podemos separar. Imagínense este espacio, ¿no?, que parece vacío. Intentemos separarlo. Intentemos separarlo. No lo podemos separar. O sea que la creencia en la separación es de una falsedad tan grande que es lo que nos invita el curso con cada lección a mirarlo una y otra vez, una y otra vez. No podemos estar
separados. Separados es una falsa creencia. Entonces fíjense cómo hacer las lecciones. Veo a través de los ojos del perdón, que es esto, veo de los ojos del amor. Veo el mundo como un lugar bendito. El mundo me puede mostrar quién soy. ¿Cuándo me muestra quién soy? Cuando yo perdono a mi amiga y puedo verla desde el amor. Desde ahí veo un mundo perdonado, un mundo bendecido. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en lo que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. No nos olvidemos que todavía no estamos tan entrenados y esto es un entrenamiento. Por eso dura 1 año el curso, para que podamos volver a la mente. Tenemos que entrenarla y si dejamos pasar bastante tiempo, esos pensamientos van a estar erráticos cuando no tienen un propósito definido. Y nuestro propósito es salvarnos. ¿De qué? De la separación. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Este es un lindo ejercicio. Acuérdense, ustedes cuando vean a alguien, obviamente la percepción les va a decir que es otro cuerpo, claramente. Y acá viene de nuevo el ejemplo del sol. Sabemos que es una falsedad ver que el sol se mueve. O sea, sabemos, podemos percibir que se mueve, pero es falso. Y aquí lo mismo, percibo a otra persona, pero es falso porque estamos unidos. Acuérdense el ejemplo de la mano, ¿no? Cuando la mano se cree mano y va por la vida siendo mano, cuando no se da cuenta que está unida al brazo y a todo el cuerpo. Entonces es una percepción sentirse separado, pero no es verdad. Así que este ejercicio me parece fantástico. Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Así que hagamos la práctica tal como se nos pide y nos vemos mañana. Muchas gracias por estar.